Bueno, lo primero que quisiera decir es que estoy muy contenta por esta invitación. Ayer cuando preparaba esta presentación reparé en el hecho de que esta es la primera vez que voy a hablar de los hallazgos de mi investigación en mi propio idioma, lo que supongo que va a hacer las cosas un poco más sencillas. Yo sé que esta ha sido una larga jornada, he estado entrando y saliendo al desarrollo de este evento para escuchar un poco lo que otros presentadores han compartido con ustedes. Y entiendo que puede haber un poco de cansancio, sobre todo por el hecho de que esto se desarrolle de manera virtual. Así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por compartir con ustedes un resumen de algunos estudios en los que he estado trabajando durante los últimos años y hacerlo de una manera que sea lo más clara y sencilla posible. Voy a compartirles mi presentación. Espero que puedan verla. ¿La ven? La vemos. Ok. Bueno, el nombre de mi presentación es Prevención de la Violencia y la Delincuencia, más escuelas, menos cárceles. Quizás para introducir esta presentación quisiera contarles cómo es que terminé involucrada en estos temas escolares. Cuando empecé a estudiar criminología, mi idea era que los criminólogos se sentían más cómodos en las cárceles, en el sistema de justicia criminal, trabajando alrededor de las policías o con datos delictuales, pero en aquella época, hace varios años ya, me parecía un poco más extraño que un criminólogo encontrara un lugar en el espacio de la escuela. Los primeros trabajos que hice tuvieron que ver con bullying en la escuela y cómo esa forma de violencia está vinculada a otros factores de riesgo bastante relevantes como el consumo de drogas o el porte de armas. Fueron un par de metaanálisis con los que un poco inicié mi experiencia a trabajar en el sistema escolar. Y a partir de esa experiencia y a partir de algún trabajo de campo que hice en algunas escuelas de Londres, y a propósito de que participé con un equipo de investigadores que estaban haciendo una investigación en este lugar, empezamos a reparar en algo que nos resultó bastante interesante. Evidentemente las escuelas son un espacio educativo, un espacio de desarrollo humano, donde pasan muchas cosas positivas, pero en la escuela también ocurren conductas disruptivas, de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Y esas conductas, sí, de alguna manera, eran de interés para el análisis de la criminología. Más que eso, también se hizo consciente, porque probablemente era algo que ya sabía, reparamos en que la escuela para los niños más vulnerables puede llegar a ser el único espacio seguro que conocen cuando sus familias no son espacios de acogida. Observamos en esas primeras aproximaciones al sistema escolar que los problemas de conducta interferían con el proceso de aprendizaje, de todos, de los más vulnerables, de los menos vulnerables, de los profesores, de los estudiantes, interferían con la seguridad de todos los involucrados en este sistema. Y algo que me hizo mucho sentido fue la idea de que la escuela, aparte de la familia, es un sistema de socialización primaria, donde además de todo el aprendizaje académico, se hace un aprendizaje que es muy cercano a la relación que los adultos tenemos con el sistema de justicia penal. Aprendemos acerca de códigos de conducta, en la escuela aprendemos acerca de las violaciones a los códigos de conducta, y en la escuela aprendemos también que la violación a esos códigos de conducta tiene consecuencias. Las consecuencias pueden tener un amplio rango, desde acciones más punitivas hasta acciones menos punitivas. Observamos de manera consiguiente que en muchos casos, cuando los conflictos eran severos, tendía a haber bastante confianza en el castigo. Entonces nos preguntamos qué dice la teoría sobre el castigo. Y la verdad es que la teoría en materia de criminología sobre el castigo no es tan concluyente como uno pensaría. Hay teorías, por ejemplo, el caso de la teoría de la disuasión, que sostiene que la amenaza de castigo puede inhibir la conducta indeseada. ¿Ya? Entonces, funcionaría. Pero
Hay otras teorías que, por el contrario, dicen que bajo ciertas condiciones, como la teoría de la conducta desafiante de Sherman, señalan que bajo ciertas condiciones el castigo puede aumentar la conducta desafiante. ¿Cuáles son esas condiciones? Cuando el castigo es injusto, cuando el castigo es desproporcionado, cuando el castigo no ocurre inmediatamente después de que se ha producido una conducta infractora. Y más recientemente hay una discusión sobre legitimidad que señala un argumento bastante distinto. Y este argumento dice que las autoridades legítimas y los procesos justos son más disuasivos que el castigo. De manera que se abrió ahí una pregunta de investigación, y la pregunta fue, ¿podemos confiar en el castigo en el sistema escolar? ¿Sí o no? ¿Cuánto podemos confiar? ¿Qué alternativas pueden existir al castigo? La evidencia previa sugiere que hay una fuerte asociación entre el castigo escolar y algunas externalidades negativas. ¿Cuáles son esas externalidades negativas? Las voy a ordenar por lo menos en 3 dimensiones. En una dimensión conductual, el castigo o las estrategias más punitivas aumentan la conducta desafiante, están vinculadas con deserción escolar, con delincuencia, con agresividad. En términos de resultados académicos, deterioran el aprendizaje, generan alienación, desmotivación y bajo rendimiento escolar. En términos de inclusión futura, el castigo, cuando es de orden más punitivo, genera condiciones para que los individuos tengan menos oportunidades para acceder a la educación superior y al empleo calificado. Entonces, habían algunos elementos que nos permitían decir que a lo menos en el sistema escolar parece ser que el castigo no es tan eficiente, no es tan exitoso en disuadir a las personas respecto de cómo comportarse o en inhibir la conducta infractora. Sin embargo, la mala noticia es que aún estamos bastante lejos de poder establecer relaciones causales entre estas variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que están asociados, pero no sabemos exactamente si el castigo es lo que produce todas estas externalidades negativas. Y eso ocurre a lo menos por 2 razones. Primero, porque el diseño de investigación o los diseños de investigación que se han utilizado hasta aquí no son tan potentes como para poder arribar a ese tipo de conclusiones de naturaleza causal. Y segundo, porque la manera de hacerlo implica ciertas restricciones o ciertas barreras éticas que no podemos saltar. La manera de descubrir si una conducta es la causa de la otra es básicamente el desarrollo de un experimento. En un experimento, como ocurre en las ciencias naturales, por ejemplo, uno tiene un grupo control y un grupo de tratamiento. Ambos grupos son similares al inicio, a un grupo le ofrezco una intervención, al cabo de un tiempo comparo los grupos y si hay diferencias entre los grupos, yo puedo concluir, si las diferencias son positivas, que el tratamiento funcionó. Hacer eso con el castigo es muy difícil. Sería muy difícil convencer a un sistema escolar, a los padres, en realidad a los investigadores también, que vamos a aleatorizar el castigo y entonces a algunos se los vamos a dar y a otros no se los vamos a dar y luego de un tiempo vamos a chequear qué es lo que pasó con estos individuos para saber si efectivamente el castigo tuvo un efecto positivo, negativo, disuasivo o no. Así es que tenemos una limitación que es bastante fundamental. Y en esa disquisición se nos ocurrió hacer un estudio que evaluara el impacto del castigo, saltándose un montón de barreras metodológicas, éticas y prácticas, y utilizando una encuesta longitudinal. Lo que hicimos fue modelar datos longitudinales y simular un experimento con base a estos datos longitudinales. Los datos son una muestra representativa de alrededor de 1.400 estudiantes en Zúrich, el 49% de ellos son niños, y este estudio comenzó haciendo mediciones cuando los niños entraron al sistema escolar a los 7 años, y hoy día se está realizando una nueva medición que es cuando estos mismos individuos, luego de un largo número de años, tienen 21 años de edad. Entonces, ocupamos esta información longitudinal para poder modelar esta clase de experimento. El método que utilizamos se llama Propensity Score Matching, y lo que hicimos fue tomar niños que a los 11 años habían sido objeto de castigo y ver si esos niños que a los 11 años habían sido objeto de castigo tenían una conducta diferente a los 15 años. ¿Ya? O sea, no en el mismo momento de tiempo, sino en un tiempo posterior.
Entonces, ocupamos 4 olas de datos. Está ahí la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ustedes tienen la edad promedio de los niños en cada una de esas olas. Las primeras 4 olas de datos las ocupamos para los predictores del modelo. En la ola número 5 hicimos la medición, es decir, la administración, entre comillas, de este tratamiento que era el castigo, y en la ola número 6 medimos los resultados. Les dije yo que habíamos encontrado 138 niños que sí habían sido objeto de castigo. El problema que teníamos aquí es que los grupos no eran iguales. Yo les dije que eso era un elemento fundamental para poder hacer esta comparación. Y como ustedes pueden ver en esa tabla, eran diametralmente distintos. Encontramos en una comparación estadística que todos eran significativos, que ambos grupos eran significativamente diferentes. Aquellos que habían sido castigados tenían puntajes más altos en perpetración de bullying, en problemas de aprendizaje, en delincuencia, en uso de sustancias, en autocontrol, en participación en pandillas, etc. Entonces, esta comparación no iba a ser justa. Y para eso ocupamos el modelamiento estadístico que nos permitiera equiparar estos grupos. Las variables para emparejar los grupos fueron 21. Están en la lámina, un montón de características en las que intentamos que los adolescentes, o que estos niños de 11 años, fueran iguales. Para hacer aún más robusto el modelo, lo que hicimos fue modelar trayectorias de comportamiento. Es decir, no solo quiero saber si el niño fue agresivo el año pasado, quiero saber si desde los 7 años en adelante hasta los 11, cómo se ha comportado su nivel de agresividad. Entonces modelamos trayectorias para agresividad. Lo que ustedes ven en la lámina son 4 trayectorias. Las 2 primeras, la verde y la azul, corresponden a la mayoría de estos estudiantes, alrededor del 80%, que tuvieron unos puntajes bastante planos en términos de agresividad. Pero la línea roja, que corresponde a un 11% de esta muestra, nos indica que hay un grupo que a lo largo del tiempo aumenta la conducta agresiva, y la línea amarilla, uno que lo disminuye. Lo mismo hicimos con déficit atencional y con conducta prosocial. Toda esta información la incorporamos al modelo para intentar que los grupos estuvieran emparejados. Una vez que lo hicimos, obtuvimos, y este es un ejemplo, no están todas las variables aquí porque no me cabían en la lámina, pero hicimos que los grupos tuvieran la misma propensión al ítem, que es el nombre de la técnica, Propensity Score Matching, y que fueran similares. Es decir, teníamos los 138 que habían sido castigados, y en la piscina del resto de los participantes, recuerden que eran alrededor de 1.400, buscamos niños que no habían sido castigados, pero que tenían similares características. El método funcionó, como ustedes pueden ver aquí en el lado derecho de la tabla. Cuando hicimos un t-test, observamos que todos los grupos, que en la primera línea, por ejemplo, el autocontrol, antes habían diferencias en los scores y después de la simulación se redujeron estas diferencias y los grupos eran similares. Entonces, todo esto se los explico para llegar a decirles que logramos modelar estadísticamente estos dos grupos de tratamiento y de control. Más importante que todo esto son los resultados. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué sucedió entonces? Esto es lo que sucedió. En esta gráfica, lo que ustedes pueden ver es 2 líneas, una línea roja que representa el grupo tratamiento, es decir, los que fueron castigados, y una línea azul que representa los que no fueron castigados, el grupo control. Hay un tiempo 1 y un tiempo 2. En el tiempo 1, a la edad de 11 años, ustedes pueden ver que la agresividad era bastante similar, los puntajes fueron bastante similares. Sin embargo, en el tiempo 2, después de castigo, vemos que hay una diferencia en las medias y en los puntajes de agresividad. Aumentó la agresividad para el grupo de aquellos niños que fueron objeto de castigo. Luego nos preguntamos qué pasó con la delincuencia. Misma cosa. El tiempo 1 representa los 11 años, el tiempo 2 representa los 15 años. A los 11 años estos dos grupos eran similares. A los 15 años, aquellos que señalaron haber sido objeto de castigo aumentaron su conducta infractora. En conclusión, los resultados iniciales sugieren que las reacciones punitivas en la escuela pueden incrementar el comportamiento antisocial futuro. Y esta no es una idea peregrina solo de nuestro estudio, hay un buen número de estudios que han llegado a similares conclusiones. Además, estos hallazgos resaltan la importancia de las intervenciones no punitivas como un medio para prevenir futuras conductas antisociales. Pero la pregunta que surgió entonces fue, y bueno, ¿cuáles son esas alternativas?
Ah, ¿Qué pasa si los castigos son más severos? ¿Qué pasa en el extremo de esta distribución, cuando el castigo llega a niveles eh, altamente punitivos? Y entonces nos decidimos a explorar la suspensión escolar. La suspensión escolar suele ser uno de los castigos más severos en el sistema de la escuela y es una sanción impuesta en reacción a problemas disciplinarios, en lo ideal, no siempre ocurre así, determinada por una autoridad competente de la escuela, que implica la exclusión del niño de la actividad escolar regular por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo que puede ser permanente, es decir, es excluido permanentemente de esa escuela. De duración determinada, es mandado a su casa, por ejemplo, por 5 días, a que reflexione y luego retorne al sistema escolar. O puede ser excluido dentro de la escuela. Me tocó ver en Londres, en varias de las escuelas que visité a propósito de un trabajo a campo que realizamos, que había algo que se llamaba seclusion units. Son salas donde hay unos pequeños cubículos, donde hay un escritorio. Lo único que el estudiante puede hacer en ese pequeño espacio de cubículo es hacer tareas, dedicarse a estudiar. Y si ha sido excluido o suspendido de clases por un periodo determinado, debe estar durante ese periodo determinado en ese lugar. Desde la década de los 90 en adelante, la suspensión escolar o exclusión, también llamada en otros sistemas, se ha convertido en la herramienta estrella de las políticas de tolerancia cero, dado el aumento de la violencia en las escuelas, eh, vinculado también a eventos tales como Columbine o otros tiroteos que han ocurrido al interior de escuelas. Las autoridades, al menos en Estados Unidos y en algunos países desarrollados, han optado por políticas bastante duras, políticas de tolerancia cero, que suponen que ninguna desadaptación a las normas de la escuela van a ser toleradas. Por lo tanto, se impone un castigo severo como es la suspensión escolar. Chile tiene también la ley Aula Segura, que tiene las mismas características, define esta sanción, le da la competencia al director del sistema escolar para que pueda aplicar la suspensión por causales muy específicas como las que están puestas en esa lámina. Cuando uno observa los datos, lo que concluimos es que no se suspende tan solo por un problema de conducta. Es verdad que se suspende a aquellos que tienen problemas conductuales, pero los datos también indican que se suspende con mayor propensión a las minorías étnicas, a los adolescentes, comparado con los niños, a los hombres, comparado con las mujeres, a aquellos que tienen nivel socioeconómico bajo y a aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Es muy interesante porque en una comparación a través de distintos países y distintas sociedades, el tema de las minorías étnicas se repite. En Estados Unidos son los niños de color negro, en el Reino Unido son los afroamericanos, en Suiza son los que provienen de países asiáticos. Pareciera ser que el hecho de ser minoría étnica se repite independiente de la distribución étnica que haya en una sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha observado que las personas de color negra tienen 3 veces más chances de ser expulsadas de la escuela que los blancos y 4 veces más chances de ser suspendidos del sistema escolar en múltiples ocasiones comparado con los estudiantes blancos. En Estados Unidos se ha desarrollado una escuela de discusión y de pensamiento que se llama School Prison Pipeline y que yo traté de traducir como de la escuela a la cárcel. Y lo que ellos proponen es que la tendencia desproporcionada a que los adolescentes de contextos empobrecidos sean privados de libertad está vinculada con el aumento de la punitividad en la escuela. Y pareciera ser que para algunos, para aquellos que son más castigados, hay una puerta que va directo desde la escuela a la cárcel. Y esto, nuevamente, está detallado en la evidencia. Los estudiantes suspendidos tienen 2 veces más chances de involucrarse en problemas con la justicia. Challen and Walton en el año 2004 dice 80% de los sujetos en prisiones han sido excluidos de la escuela en el pasado. Markson señala que los adolescentes entre los adolescentes privados de libertad, el 6% nunca fue suspendido, el 32% fue suspendido fuera de la escuela, el 14% fue suspendido dentro de la escuela.
En un metaanálisis realizado en el año 2015, que incluye 34 estudios, la autora encontró que la suspensión se asocia con una reducción de las calificaciones, es decir, esto tiene un impacto en el aprendizaje. La suspensión escolar además se asocia con un aumento en la deserción escolar de un 28%. Si esas no son suficientes razones para dudar de las estrategias punitivas en la escuela, bueno, también hay razones económicas. El costo económico de la exclusión es muy alto. Se hizo un estudio en el Reino Unido que calculó con los gastos en todos estos sistemas del Estado, que el valor de un niño excluido podía ser de 63.851 libras, lo que equivale a alrededor de 63 millones de pesos. Lo mismo ocurrió en un estudio que se desarrolló en Estados Unidos. El costo de la exclusión, la suspensión escolar, correspondía a 11.000 millones de dólares. Reducir la tasa de suspensión puede ahorrar millones y millones de pesos, millones o millones de dólares o libras esterlinas, como ustedes quieran. Entonces, y ya para ir terminando con esta presentación, porque creo que me queda poco tiempo, lo último que hicimos, o una de las otras cosas que hicimos respecto a este tema, fue desarrollar un metaanálisis que nos permitiera identificar qué podemos hacer para reducir la suspensión escolar. Este es el primer metaanálisis que se hace en este tema, lo desarrollamos en un equipo con gente muy apreciada por mí, Manuel Eisner, David Farrington, María y Alex Sutherland. Y fue un trabajo bastante arduo que tomó bastante tiempo. Hicimos muchísimas búsquedas. El objetivo, como les dije, era determinar el impacto de las intervenciones en la reducción de la suspensión escolar. Incluyó solo experimentos controlados y aleatorios, porque queríamos, al menos en esta primera instancia, buscar la mejor evidencia. Corrimos búsquedas en 27 bases de datos, tuvimos alrededor de 2.000 o 3.000 papers que revisar y al final nos quedamos con 37 estudios. ¿Qué ocurrió después de todo este esfuerzo? Bueno, descubrimos que hay intervenciones en la escuela que sí pueden reducir la suspensión escolar y que la pueden reducir de manera interesante, alrededor de un 20%. Los hallazgos, la intervención es capaz de producir una caída significativa en las tasas de suspensión, como les digo, alrededor de un 20%, tienen mayor impacto en la suspensión permanente o la expulsión del colegio en escuelas secundarias y en población de sexo masculino. También descubrimos que la formación de habilidades para los profesores y los programas de tutoría presentaban los efectos más estables. Ahí están los resultados en términos de números. Como les digo, el mejor impacto fue para el caso de la expulsión y la suspensión en la escuela. Y estas son las intervenciones y los puntajes que obtuvieron cada una de estas intervenciones. Cuando digo aquí están algunas resaltadas en más negro, mentorías y reducción de la violencia. Estos programas obtienen los puntajes más altos, son las que mejor se comportan en términos de reducción de la suspensión, pero hay también otras habilidades, otros programas, como por ejemplo el entrenamiento de habilidades de los profesores. Parece ser que esto no es solo que el uso desproporcionado del castigo punitivo no tiene solo que ver con la conducta del estudiante, tiene algo que ver también con los profesores y con el sistema escolar. Cuando tenemos profesores que tienen mejores vínculos con los niños, tenemos menos conducta violenta. Es un resultado que no puse aquí, pero es un paper que está en este minuto en evaluación y que descubrimos esto también, que si hay mejor attachment con el profesor, hay menos conducta disruptiva. Entonces, darle herramientas al profesor no significa responsabilizar al profesor de toda la prevención de la violencia en la escuela, pero sí significa entregarle algunos elementos que le permitan vincularse mejor con sus estudiantes. Nos vinculamos mejor con los que conocemos, nos vinculamos mejor con los que se nos parecen, con los que entendemos. Si los profesores logran entender de mejor manera la diversidad de estudiantes que llegan a sus escuelas con diversos problemas, con diversos niveles de vulnerabilidad, probablemente podamos hacer algo que permita retener a esos estudiantes en el sistema escolar. También en esta línea de trabajo escribimos esta guía de prevención de la violencia. La guía está en alemán, en italiano, en francés y en inglés. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido encontrar un partner para poder ponerla en español, pero para todos aquellos que quieran acceder está disponible en la página web del Violence Research Center de la Universidad de Cambridge. Y esta guía resume un número enorme de intervenciones que pueden ayudar a prevenir la violencia. Hemos trabajado desde la escuela, pero la verdad es que la violencia hay que prevenirla desde distintos ámbitos. No es solo la escuela, no son solo las policías, no es solamente la prevención temprana o el desarrollo de habilidades parentales.
Es necesario trabajar desde un enfoque de salud pública, donde pensemos en un enfoque comprensivo para la prevención de la violencia y la delincuencia, y en resultados que afecten a toda la comunidad, no solamente a los más vulnerables. Entonces, para terminar con mi presentación, las noticias son que no puedo decir yo que el castigo no hay que utilizarlo, no es mi rol. Lo único que sí puedo decir es que parece ser que la evidencia indica que el castigo no siempre tiene el rol disuasivo que estábamos esperando. Lo segundo que puedo decir es que hay alguna evidencia de cosas que podemos hacer y que pueden funcionar. Y lo último que les quisiera decir es que el sur global tiene un desafío ineludible. Quisiera solo compartir con ustedes un par de imágenes. En este primer mapa, ustedes pueden ver el tamaño de los países definido en torno al número de evidencias científicas que se producen. Como pueden ver, el norte, Estados Unidos, los países europeos, tienen un enorme tamaño comparado con los países del sur global. El segundo mapa indica dónde está la mayor prevalencia de los problemas que requieren evidencia para ser resueltos. Y lamentablemente para nosotros, para todos los que venimos del sur global, pareciera ser que allí es donde hay más problemas y menos evidencia. Todo lo que les he compartido aquí, lamentablemente, no siempre incluye evidencia de países latinoamericanos, porque no hay mucha, porque no se hace investigación, porque a veces es difícil conseguir los datos. Pero por supuesto que yo estaría muy feliz de contribuir a que este mapa y estas dimensiones desproporcionadas tengan algún cambio. Eso, muchas gracias.